quienes todavía aún tienen activado su micrófono puedan inactivar para que no tengamos interferencias durante el desarrollo de la teórica. Bien, bueno, permítame presentar. Yo soy el doctor Juan Carlos Terrazas, el que les va a dar la teórica el día de hoy, ¿no? Que se trata de articulaciones del miembro inferior. Bueno, es una temática muy importante, luego que ustedes ya han pasado la parte de osteología, para que puedan tener un entendimiento mejor, se podría decir, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la clase teórica. Les voy a presentar una presentación preparada para que podamos compartir con ustedes. Bien, espero que se vea bien la presentación. Por favor, si alguien me indica si está perfecto. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía anteriormente, para poder ver la parte de articulaciones, es muy importante poder hacer el reconocimiento de las estructuras óseas y tener un mejor entendimiento al respecto. Porque uno que ha estudiado bien la parte de osteología va a poder comprender mejor las articulaciones, las inserciones de los ligamentos, las superficies articulares que forman parte de una articulación, ¿sí? Y lo mismo va a suceder cuando ustedes lleven la parte de músculos. Por eso es bien importante poder estudiar o repasar en este caso, ya que hemos pasado el tema correspondiente. Bien, primero empecemos indicando qué es una articulación. Una articulación no es más que la unión de una o más estructuras óseas. Es por eso que tenemos así una articulación simple y compleja. Simple nos referimos básicamente a aquella que está conformado por una articulación que puede ser entre dos estructuras óseas, o compleja, como en este caso podemos ver que varias estructuras óseas se unen entre sí, ¿no? Obviamente por ligamentos, cápsula, que forman parte de una articulación. Entonces, estos dos tipos de articulaciones van a estar presentes en todo nuestro organismo, más aún en esta parte de los miembros apendiculares. Hacer un repaso respecto a los tipos de articulación que conocemos. Tenemos básicamente tres tipos de articulaciones: una articulación fibrosa, una cartilaginosa y la sinovial. Dentro de la sinovial tenemos estas variantes, que es la articulación plana, trocoide, gínglimo, elipsoidea, encilla de montar y esferoidea. Nos referimos en más del 90%, sin excepción de algunas articulaciones que se encuentran formando parte de esta articulación, pero la mayoría de los miembros apendiculares forman una articulación del tipo sinovial, en cualquiera de estas variantes que vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando o describir cada una de las articulaciones que se encuentran en este segmento apendicular. Toda articulación tiene características que son las articulaciones del tipo sinovial. Tienen las superficies articulares. ¿Cuáles son las superficies articulares? Las partes o estructuras anatómicas que se unen entre sí, en este caso con el otro hueso, es decir, un hueso con otro hueso, ¿ya? Una cápsula articular, que generalmente las cápsulas articulares son un segmento, como un manguito que une las dos superficies articulares. Y los ligamentos de esta cápsula obviamente es reforzado por ligamentos, ¿sí? Que tienen distintos nombres de acuerdo a la localización que tiene.
y además reforzados por una sinovial, ¿no? Que tapiza la cara profunda de la cápsula articular. Y los músculos periarticulares, ¿no? Que están en estrecha relación con la articulación o con las estructuras anatómicas que forman parte de esta articulación. Y también algunas articulaciones no se coaptan adecuadamente, y para que suceda esto se necesita de algunas estructuras anatómicas, o se conocen algunas estructuras anatómicas como el rodete, meniscos, fibrocartílagos, que pueden estar presentes en esta articulación. Ya vamos a ver, por ejemplo, en esta articulación, la articulación coxofemoral, en la del sínfisis del pubis, que están presentes. Bien, hablamos entonces inicialmente de las articulaciones de la cintura pélvica. Para poder hablar de esta articulación, hay distintas descripciones en los distintos autores, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, se menciona esta articulación muy importante que se refiere a la articulación sacroiliaca, ¿no? Que justamente se articula las aletas del sacro, ¿sí? al hueso coxal ilíaco, ¿sí? Es una articulación, en algunas consideradas una articulación cartilaginosa, ¿sí? Pero que está generalmente dentro de este grupo, ¿ya? Luego, la otra articulación que se menciona en esta articulación es la articulación de la sínfisis del pubis, ¿no? Que también es una articulación cartilaginosa, porque entre estas se va a encontrar un fibrocartílago que va a permitir la unión, ¿sí? Y es reforzado por un ligamento superior e inferior generalmente. Estos permiten un movimiento de desplazamiento leve, más desarrollado tal vez, o una articulación que tiene mayor funcionabilidad, sobre todo en las mujeres durante el trabajo de parto, ¿no? En el parto que se produce. Vale mencionar acá tres ligamentos, o dos ligamentos importantes y una membrana, que es el ligamento sacrotuberoso, el sacroespinoso y la membrana obturatriz. Estos son las bandas generalmente fibrosas o ligamentos que tienen esa característica, ¿sí? Esta que es el ligamento sacrotuberoso, conocido anteriormente también como sacrociático mayor, y el sacroespinoso, que es también conocido como sacrociático menor, y la membrana obturatriz, ¿no? Que forman parte de lo que es la cintura pélvica. La importancia está en que estos dos ligamentos, en este caso el sacrotuberoso y el sacroespinoso, permiten dividir estos segmentos de la pelvis en orificios que permiten el paso de estructuras anatómicas musculares, vasos y nervios, ¿ya? Este ligamento, el sacrotuberoso, que tiene una inserción en lo que es en la parte de la espina ilíaca postero superior, en la parte vecina de la cara glútea del ilion, en los bordes laterales del sacro, ¿sí? Y en el coxis, ¿no? De aquí se va a dirigir a lo que es a la parte interna de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Por eso te lleva este nombre. Y el otro que les mencionaba es que es el sacro espinoso, ¿no? Que va de la parte inferior de los bordes laterales del sacro y la parte superior del coxis para terminar justamente en la espina ciática. Como podemos ver en esta imagen, dividen justamente estas estructuras en dos. Las escotaduras que se encontraban acá, la escotadura ciática mayor y la menor, se constituyen en unos conductos, ¿no? El conducto sacrociático mayor y el menor, ¿sí? Que el primero permite el paso del músculo piriforme y además de los vasos glúteos, ¿no? Superior e inferior, mientras que el menor permite el paso del músculo obturador interno y también permite el paso del nervio, vasos y nervio pudendo interno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia sobre todo de estas estructuras anatómicas. Y otra que les mencionaba, si recordamos un poco la parte ósea, se va a encontrar aquí lo que es el agujero obturador, en el cual se va a formar las estructuras que obstruyen este marco, ¿no? Pero van a ver,
necesito que cierren, como les decía anteriormente, ¿no? Sus micrófonos para poder desarrollar, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Este agujero obturador, como les decía, está formado por las distintas porciones del hueso coxal, ¿verdad? Que forman un marco óseo, y este va a estar cubierto o cerrado por esta membrana, que es la membrana obturatriz, sí, a excepción de su parte superior, donde se encuentra el conducto obturador, ¿no? De este hueso, ¿ya? Entonces, esta permite simplemente la separación de las incisiones musculares que se van a producir en esta región, ¿no? Internamente el obturador interno, luego tenemos el obturador externo y otros músculos que se encuentran en esta región, ¿sí? Entonces, estas estructuras que acabamos de mencionar forman parte de la articulación de la cintura pélvica por la importancia clínica que tiene y el reforzamiento que da a los huesos que forman la cintura pélvica. Ya en sí la cintura pélvica misma articulada en sí tiene importancia clínica, como les decía, sobre todo en la mujer, que se va a tener que describir las distintas porciones o partes tanto de la pelvis mayor, menor, el estrecho superior, se tiene que tener el menor para identificar los distintos diámetros, ¿sí?, que se encuentran en esta región y que tiene importancia clínica, sobre todo en la parte de obstetricia, ¿no? En las mujeres, obviamente, que gestan y que van a tener su parto. Bien, nuevamente acá podemos ver estas estructuras mencionadas desde otra vista. El mayor, como les decía, que viene desde la espina ilíaca posterior superior, ¿no? Parte de la parte glútea hasta terminar en el isquio, ¿sí? Y el sacro espinoso. Bien, hablemos ahora de otra articulación que es muy importante, que es la articulación coxofemoral, ¿sí? Esta articulación, como les decía en un inicio, primero tenemos que identificar qué tipo de articulación es, ¿no? Entonces, esta es una articulación del tipo sinovial esferoidea. Dentro de la clasificación que hemos visto, tenemos 6 tipos de articulaciones sinoviales, ¿no? Por los distintos segmentos que tienen, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las superficies articulares, como hemos indicado inicialmente. ¿Cuáles son las superficies articulares? Las superficies articulares corresponden al acetábulo, ¿sí? Al acetábulo que se encuentra en el hueso ilíaco o el coxal, ¿verdad? Este acetábulo que, como sabemos, tiene 2 porciones, ¿no? Una porción articular y no articular, que además corresponde a la parte descriptiva. Entonces, acá nos vamos a ir a la parte general, sobre todo de los estructuras que son parte de esta articulación. Luego tenemos, por un lado, ¿verdad? Por el otro lado tenemos la cabeza del fémur, que tiene más o menos un segmento de esfera que corresponde a las 2/3 partes de esta esfera, justamente de un diámetro de 25 a 35 milímetros aproximadamente, de un eje radial. Eso permite que esta es la superficie articular que se va a unir al acetábulo. Al margen de aquello también tenemos otra estructura muy importante, que es el rodete acetabular, lo que mencionaba hace rato, ¿no? No todas las estructuras anatómicas se coaptan de una manera adecuada. Y en esta articulación necesitamos del rodete acetabular. Este rodete acetabular que tiene una forma prismática triangular, 3 caras, 3 bordes, ¿verdad? De las 3 caras, una es adherente, que se va a localizar justamente contorneando el acetábulo. Luego tenemos una cara articular dirigida hacia la articulación y una capsular, donde se va a estar en la cápsula, ¿verdad? Y básicamente estas son las superficies articulares, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa es una de las características que hemos indicado de esta articulación. Ahora, ¿cuáles son los medios de unión? Los medios de unión de esta articulación son los ligamentos. 3 ligamentos básicamente que se encuentran en este tipo de articulación, ¿sí? El ligamento iliofemoral, pubofemoral
e isquiofemoral, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, entonces las tres porciones que tiene este hueso, de las tres porciones parten algunos haces ligamentarios que van a reforzar una cápsula articular que me olvidé mencionarle previamente. Entonces la cápsula es una especie de manguito que se localiza alrededor de las superficies articulares mencionadas, en este caso que van a unir el acetábulo con la cabeza del fémur, ¿sí? Los ligamentos que van a reforzar son el ligamento iliofemoral, ¿sí? El ligamento iliofemoral que a su vez tiene dos fascículos, ¿no? Uno superior y otro inferior, que parten más o menos a nivel de la espina ilíaca anteroinferior y divergen, una que se localiza por delante tenemos acá la línea intertruncaria en la parte superior, mientras que el fascículo inferior termina en la parte inferior de esta línea intertruncaria anterior, ¿sí? Entonces podemos ver, esos son los dos fascículos que se van a encontrar en esa región. A su vez, esta va a estar reforzados por una banda fibrosa, ¿sí? O también considerado parte de los músculos periarticulares, ¿no? Luego tenemos otro ligamento, que es el ligamento pubofemoral, ¿no? Que va justamente a nivel de la eminencia pectínea hasta terminar de la misma manera en la porción más inferior de la línea intertrocánter y por encima del trocánter menor, ¿sí? Como podemos ver acá en un esquema, más o menos asemeja una forma de una N, ¿no? Entonces muchos la catalogan como la N de Welker, ¿sí? Bueno, obviamente es un epónimo que no se utiliza actualmente, pero que anteriormente y en algunos libros aún se sigue mencionando, ¿no? Este otro ligamento también, el primero mencionado, también ligamento de Bertin, ¿no? Entonces son nombres o epónimos autores que han hecho la descripción de esta estructura anatómica. ¿Ya? Entonces acá podemos ver esas distintas porciones de estos dos ligamentos mencionados, y el que nos falta mencionar es el ligamento isquiofemoral, ¿no? Que va justamente del isquion, ¿sí? A la porción posterior del cuello del fémur. Entonces esos son los tres ligamentos importantes que se encuentran en esta articulación. Bien, otra cosa que les indicaba hace rato son los movimientos que se pueden presentar. Todos los tipos de articulaciones van a permitir los movimientos, ¿verdad? Esta articulación, ¿qué movimientos permite realizar? Ya, si hacemos un repaso de las características de una articulación esferoidea, nos vamos a poder dar cuenta fácilmente de los movimientos que permite. O también, como es una articulación poliaxial, permite realizar movimientos en distintas direcciones, ¿verdad? Permite realizar el movimiento de flexión-extensión, permite realizar el movimiento de abducción y aducción, o sea, separación o aproximación en relación al eje del cuerpo, ¿sí? Y rotación medial, lateral y la circunducción, ¿no? Generalmente son los movimientos que permiten una articulación de esta característica, ¿de acuerdo? Entonces son los movimientos que permite realizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir pasando un poco rápido, poder abarcar la mayoría de las articulaciones. Otra articulación importante es la articulación de la rodilla. ¿Qué tipo de articulación es o a qué tipo de articulación pertenece? Es una articulación igual del tipo sinovial, ¿sí? Quínglimo. Ese es el tipo o la variante de esta articulación. ¿Cuáles son las superficies articulares? Las superficies articulares corresponden a las superficies, las extremidades, la cara inferior de las extremidades distales, ¿no? O de las epífisis del fémur, ¿sí? Luego tenemos inferiormente, va a estar formado por la carilla articular de la tibia o la cara superior de la tibia. Nuevamente acá, esta articulación participan dos estructuras muy importantes que son los meniscos. Los meniscos que se encuentran entre estos dos huesos, entre el fémur y la tibia,
que permiten la coaptación adecuada de esta articulación. Cada una obviamente tiene una característica propia. Por ejemplo, el lateral es una O más cerrada, ¿sí? Mientras que la interna es un fibrocartílago de una C más abierta, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene estos cartílagos, ¿sí? También tiene esa misma característica de una forma prismática triangular aplanada, que tiene una cara adherente, una cara articular y un borde lateral o relacionado con la cápsula, ¿sí? Entonces, esta es una de las otras superficies articulares y la rótula, ¿no? La rótula que se encuentra anteriormente, en disposición anterior a los dos huesos mencionados. Todos estos van a formar parte de la articulación. Bien, cuando hablamos de medios de unión, estamos hablando de una cápsula articular que rodea toda la superficie. Todas las superficies articulares que hemos mencionado, y que es una especie de mango, ¿no? Pues, generalmente todas las cápsulas articulares tienen esa característica, ¿sí? Simplemente debemos recordar cuáles son las partes de las estructuras óseas que forman parte de esta articulación, y bueno, se rodea como una especie de mango, como les mencionaba anteriormente. Esta cápsula articular va a ser reforzado por ligamentos. Tenemos los ligamentos divididos en cuatro grupos: un grupo anterior, un grupo posterior, lateral medial o tibial y lateral o peronea, ¿no? Entonces, esos son los grupos de ligamentos que tenemos, ¿sí? A su vez, cuando hablamos de los ligamentos de la región anterior, tenemos un plano capsular, un plano tendinoso y un plano facial. Entonces, son los tres planos que se encuentran en esta región, ¿sí? Empezando entonces de la parte más profunda, tenemos lo que son las aletas rotulianas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, se va a insertar a nivel de los bordes laterales de la rótula, ¿sí? Y bueno, y termina sobre los cóndilos laterales, los cóndilos femorales, ¿verdad? Entonces, este es uno de los ligamentos que se va a encontrar, que son la aleta rotuliana, y los otros que se encuentran en este plano son los ligamentos meniscos rotulianos medial y lateral, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ligamentos que se encuentran en el plano capsular. Es obviamente un reforzamiento o un desarrollo más pronunciado a nivel de la cápsula. Luego tenemos un plano, perdón, me he olvidado mencionar, dentro de este grupo de ligamentos también se menciona el ligamento menisco rotuliano. Bueno, ya le hemos mencionado esos dos, ¿verdad? Los dos ligamentos, entonces, las aletas rotulianas y los meniscos rotulianos. Bien, dentro del plano tendinoso mencionamos el ligamento rotuliano, ¿sí? El más importante. Luego se van a encontrar también lo que son las expansiones del músculo cuádriceps, ¿sí? Que se van a encontrar en esta región. Entonces, el más importante, el ligamento rotuliano, que es una lámina gruesa, aplanada, que se inserta en el vértice de la rótula y termina en la cara anterior del hueso de la tibia, ¿no? Recordemos en la parte estructura que hay una tuberosidad para la inserción justamente, ¿no? De esta estructura anatómica, ¿ya? Bien, y lo que les decía, las expansiones que emiten los distintos fascículos del músculo cuádriceps, ¿no? Que van a formar parte de este plano tendinoso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante mencionar en este plano. Luego tenemos el plano facial, ¿sí? El plano facial que corresponde a esta articulación, ¿sí? Generalmente
Este plano se encuentra anterior a este, ¿no? Sí, que de la misma manera tapiza este plano, plano tendinoso, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tres planos importantes que se van a encontrar en esta región, ¿de acuerdo? Un plano capsular, tendinoso y facial, ¿de acuerdo? Acá también en una vista lateral podemos ver este ligamento rotuliano importante que refuerza esta articulación. Luego tenemos los ligamentos colaterales, medial y lateral, ¿no? Entonces, como he dicho, es otro de los grupos ligamentarios que se van a encontrar en esta región, ¿sí? Acá podemos evidenciar el medial y el lateral, ¿no? Entonces, el lateral, como pueden ver, es una banda fibrosa más delgada, ¿verdad? Sí, entonces son los dos grupos que debemos mencionar en esta región. Luego tenemos en el grupo posterior. En el grupo posterior vamos a mencionar dos planos bien importantes, un plano profundo y un plano superficial. Dentro del plano profundo mencionamos dos ligamentos importantes, que son los ligamentos cruzados, ¿sí? Llamados también los verdaderos ligamentos de este plano, o de la articulación misma, ¿verdad? Entonces son dos ligamentos, uno anterior y otro posterior. Recordemos cuando se ha hecho la descripción de las superficies que se encuentran en la cara superior de la tibia, ¿sí? Estos ligamentos van justamente por delante de esta, si pueden ver en la imagen, permite la unión de estas superficies con los cóndilos del fémur, ¿verdad? Entonces, inclusive hay un mnemotécnico que se indica AEPI, de anterior al externo y del posterior al cóndilo interno, ¿sí? Entonces, con esto que queremos decir, que por ejemplo el ligamento cruzado anterior va o nace a nivel del área intercondilia anterior y termina en la cara medial del cóndilo lateral del fémur, mientras que el ligamento cruzado posterior va del área intercondilia posterior a la cara lateral del cóndilo medial del fémur, ¿no? Entonces, la disposición es cruzada, ¿no? De ahí el nombre de este ligamento, ¿de acuerdo? Tenemos luego un plano superficial. En el plano superficial, obviamente, la cápsula tiene un engrosamiento, se desarrolla de mejor manera y sobre todo se van a poder identificar dos ligamentos, ¿no? El ligamento popliteo oblicuo, que es este, y el arqueado, ¿sí? Entonces, esos son los dos ligamentos importantes que se van a encontrar en esta región, ¿de acuerdo? Dos planos, entonces, hemos mencionado. Un plano de los ligamentos cruzados y luego tenemos el plano de los ligamentos popliteos, el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado, ¿ya? Entonces, son de una manera general esta articulación. A su vez, esta articulación va a estar reforzada o tapizada por una membrana sinovial, ¿sí? Como cualquier tipo de este tipo de articulación. ¿Y qué movimientos nos va a permitir realizar esta articulación? Básicamente, por el tipo de articulación o característica de esta articulación en gínglimo, nos permite realizar los movimientos de flexión y extensión, ¿no? Entonces, esos son los dos movimientos básicos que nos van a permitir esta articulación, ¿de acuerdo? Bien, bueno, acá también podemos ver algunos de las estructuras que forman parte de esta articulación, ¿no? El menisco, las superficies articulares y algunos de los ligamentos, los cruzados, el posterior, y que en este caso se puede identificar acá, que forman parte de esta articulación. ¿Ya? De la misma manera, ¿no? Las distintas superficies que se ha extraído justamente del libro que ustedes tienen como referencia, que es el PRO, para ver los ligamentos colaterales tibial, el peroneo y los de la región posterior, ¿no? El popliteo oblicuo y el arqueado, que forman parte del grupo posterior, ¿sí? Bajamos un poco más, hablamos de la articulación tibio-peronea, nos estamos dirigiendo básicamente a este tipo de articulación. Esta articulación
es del tipo plana. Las superficies articulares, recordemos que la cara lateral en su extremidad superior, la tibia presenta una superficie articular o una carilla articular que justamente se articula con la cabeza del peroné, ¿verdad? Entonces, esto va a estar reforzado por una cápsula y va a estar además reforzada por los ligamentos, ¿no? Que son los ligamentos. A ver, permítame un rato, voy a inhabilitar, por favor, silencien ustedes, por favor, sus micrófonos, para no interferir con sus compañeros, ¿ya? Bien, entonces continuamos con este tipo de articulación. Como les decía, siempre ver a qué grupo corresponde. Es una articulación plana, como les decía, ¿no? Entonces va a corresponder a la superficie o carilla articular que se presenta a nivel de la tibia, que se articula con la superficie articular de la cabeza del peroné, ¿no? Reforzados por una cápsula articular, reforzados por sus ligamentos, que son dos, ¿no? Un ligamento anterior y un ligamento posterior, ¿sí? Esta articulación va a permitir algunos movimientos de desplazamiento, ¿sí? En los movimientos de extensión, ¿no? Colabora en sí a la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Luego tenemos la articulación tibio-peronea inferior o la sindesmosis tibio-peronea, que va a presentar de la misma manera la superficie articular en la porción inferior, la carilla articular de la tibia, justamente con la carilla articular del peroné. Va a estar reforzado de la misma manera por una cápsula articular, reforzada por ligamentos, ¿sí? Que son tres ligamentos en sí, ¿no? Son tres ligamentos tibio-peroneos, un ligamento tibio-peroneo anterior, luego tenemos un ligamento tibio-peroneo posterior, y entre estos dos se van a encontrar el ligamento interóseo, ¿sí? Entonces son los tres ligamentos que forman parte de esta articulación. La membrana sinovial, que se encuentra tapizando la cara profunda de la cápsula, ¿no? Reforzando justamente esta articulación. Esta articulación permite un leve desplazamiento de los maleolos, ¿no? Entonces, obviamente, contribuyen también a formar parte de los movimientos de la articulación talocrural. Eso es lo importante, ¿no? También mencionemos así acá la presencia de esta membrana, que es la membrana interósea, ¿sí? Que se va a encontrar en los dos huesos de la pierna. Esta que va a permitir simplemente la separación de los grupos musculares, ¿no? Tanto el grupo muscular anterior, el posterior, en ellos se va a encontrar dos orificios, ¿no? Uno superior, uno inferior, que van a permitir el paso de algunas estructuras, sobre todo vasculares, ¿no? En el orificio superior pasa la arteria tibial anterior y inferiormente la rama perforante de la arteria peronea, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que van a pasar por esta región, ¿no? Entonces, lo que mencionamos, la sindesmosis tibio-peronea, ¿no? Y la membrana interósea que hemos mencionado. Bien, acá vamos a hablar de una articulación bien importante, ¿sí? Bueno, inclusive clínicamente, ¿no? Por las frecuencias que se presentan en este tipo de articulación, ¿no? Que son las fracturas maleolares y maleolares que comprometen esta articulación del tobillo, ¿ya? ¿Qué tipo de articulación es esta? Una variante de la articulación sinovial, que es ganglion, ¿sí? ¿Cuáles son las superficies articulares? Recordemos que acá tiene dos superficies articulares, ¿no? Una superficie tibio-peronea, que está formado por la superficie o cara inferior
del, de la tibia y la cara articular de los malleolos, ¿sí? Formando de esta manera una mortaja tibioperonea y la otra superficie articular que corresponde a la carilla articular o la cara superior del astrágalo, ¿sí? Esta, esta carilla articular que justamente forma también la otra mortaja, que es la mortaja del astrágalo, ¿ya? Entonces estas dos mortajas se unen o se coaptan, obviamente unidos por una cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular que a su vez va a estar reforzada por ligamentos, ¿no? Los ligamentos que se van a dividir en un grupo anterior, luego tenemos los grupos laterales, lateral medial y lateral o tibial y lateral peronea, ¿de acuerdo? Entonces eso es bien importante, vamos a mencionar los grupos de los ligamentos que se encuentran en esta región, ¿ya? Este es el grupo, en este esquema vamos a poder identificar los ligamentos colaterales laterales, que a su vez se van a dividir en 3 fascículos, ¿sí? Como pueden ver, 2 de ellos se dirigen al astrágalo, uno anteriormente, por eso se llama un ligamento peroneo astragalino anterior, luego tenemos un peroneo astragalino posterior y un ligamento peroneo calcáneo o calcano-peroneo, que van justamente del maleolo y se dirigen a estas porciones del maleolo, del maleolo a las distintas porciones de los huesos de la primera fila del tarso, ¿sí? Y tenemos el ligamento, por el otro lado tenemos los ligamentos colateral tibial, ¿no? Que corresponde al ligamento deltoideo, ¿no? Que son 2 fascículos, un fascículo lateral, acá no se puede evidenciar bien, pero que son 2 fascículos, un plano superficial y el plano profundo, ¿sí? Entonces estos son los 2 grupos de ligamentos importantes que se describen en esta región talocrural. Lo que les mencionaba anteriormente, como pueden ver, las inserciones que se prestan acá de estos ligamentos parten generalmente del peroné, tanto de los malleolos, tanto del peroné como del malleolo de la tibia. Es por eso cuando se presenta una fractura se comprometen los malleolos, por eso hay una fractura inclusive conocida como una fractura trimaleolar que va a comprometer estos 2 malleolos y la porción superior de la tibia, ¿no? Entonces, bueno, y eso corresponde obviamente a una materia que ustedes ya lo ven más adelante en traumatología, por el compromiso e importancia que tiene este tipo de articulación, ¿de acuerdo? Los movimientos, de la misma manera que permite realizar esta articulación, por ser una articulación del tipo gínglimo, permite los movimientos de flexión y extensión, ¿no? Esos son los principales movimientos que permite esta articulación. Bien, vamos a hablar ahora de la articulación del pie, ¿sí? Cuando hablamos de la articulación del pie, estamos hablando de la articulación de las distintas estructuras óseas que forman parte de esta articulación. Vamos a ir mencionando así rápidamente, debido a que son muchas las articulaciones. Primero se van a unir la articulación de los huesos de la primera fila, ¿sí? Luego tenemos, que es básicamente entre el astrágalo y el calcáneo, ¿ya? Luego tenemos la articulación de los huesos de la segunda fila entre sí. Luego tenemos la unión de las 2 filas, o la articulación medio tarsiana también, denominada. Luego tenemos la articulación de los huesos de la segunda fila con los metatarsianos, luego de los metatarsianos con las falanges y las interfalángicas, ¿no? Obviamente algunas de estas son muy similares a las articulaciones del miembro superior. 2 articulaciones tal vez de las más importantes a mencionar en esta articulación son la articulación medio tarsiana o de Chopard, también llamada, y la articulación tarso-metatarsiana o de Lisfranc, ¿no? Obviamente todas son importantes, pero estas tal vez por el
por el tipo de articulación y las características que se mencionan en esta articulación. ¿De acuerdo? Entonces mencionemos lo que indicaba anteriormente, la articulación entre el astrágalo y el calcáneo. Dos articulaciones forman parte de esta primera fila, que son la articulación subastragalina o subtalar llamado también, o astrágalo calcánea, que es una articulación del tipo trocoide. Y la otra que es la articulación astrágalo calcánea navicular, que forma parte más o se describe más en la articulación de medio tarsiano o de Chopin. ¿Cuáles son ahora las superficies articulares? La superficie articular corresponde a la carilla, una carilla articular posterior que presenta el astrágalo para el calcáneo, ¿sí? Y la otra corresponde justamente al hueso calcáneo, ¿no? Que se encuentra en esta parte que presenta una carilla articular, ¿no? Como cada una de estas estructuras presentan una carrilla, porción anterior, carillas articulares anteriores y posteriores. Estas se van a unir entonces y van a formar parte de esta articulación, ¿de acuerdo? Obviamente la primera presenta una concavidad y esta una convexidad, ¿no? Para formar esta articulación, el segmento de cilindro que es una trocoide, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los medios de unión? Se van a encontrar tres ligamentos, un ligamento astrágalo calcáneo lateral, un astrágalo calcáneo medial y un ligamento astrágalo calcáneo interóseo, ¿no? Entonces todos son astrágalo calcáneos, lateral, medial e interóseo, ¿de acuerdo? Reforzados igual, obviamente, por una membrana sinovial que se encuentra entre estas dos superficies articulares, ¿de acuerdo? Luego tenemos las articulaciones intertarsianas de los huesos de la segunda fila, que son la unión del hueso, esta articulación cuboideo navicular, el cuboides con el escafoides o el navicular. Luego tenemos la articulación cúneo-navicular de las cuneas con el hueso navicular, las intercuneiformes entre estos huesos, la cúneo-cuboidea, la cuña lateral con el cuboides. ¿Ven? Como pueden ver, estas son todas las estructuras que forman parte de la segunda fila, ¿sí? Entonces, una de las primeras articulaciones es la cuboideo navicular entre el cuboides y el escafoides. Van a ser reforzados obviamente por una cápsula articular que va a estar reforzada por ligamentos, ¿no? Un ligamento cuboideo navicular dorsal, uno plantar y otro interóseo, ¿no? De la misma manera como hemos mencionado en la anterior articulación, ¿no? Entonces, estos son los ligamentos que van a formar parte de esta articulación. El cúneo navicular, aquí están las cuneas, el hueso escafoides o navicular, que de la misma manera va a unir presenta una superficie articular anterior con unas crestas que se encuentran, unas dos crestas, y va a dividir en tres superficies articulares secundarias que se unen con las cuñas, ¿no? Medial, intermedia y lateral, ¿ya? De la misma manera va a estar reforzada por una cápsula articular y reforzado por los ligamentos cúneo-naviculares dorsales y plantares, ¿sí? Que van del hueso escafoides hacia las cuñas, de la misma manera en la región plantar hacia las cuñas, ¿no? Del escafoides hacia las cuñas, ¿sí? Luego los intercuneiformes, ¿no? Más fácil de comprenderlos entre la cuña medial, intermedia y lateral, ¿no? Reforzados igual por una cápsula articular y tenemos ligamentos intercuneales, dorsales y plantares, ¿no? Que van de una cuña a otra, ¿no? Entonces acá obviamente en este esquema también podemos ver algo, pero para que entiendan mejor, los dorsales se desplazan de una cuña a otra, ¿no? Entonces tenemos acá las dorsales y en la región plantar de la misma manera, ¿sí? Y los dos ligamentos intercuneiformes interóseos, ¿no? Vale decir entre la cuña medial
e intermedia y la otra entre la intermedia y la lateral. Entonces esas son las estructuras que se van a encontrar, ¿sí? Luego tenemos la cuneo cuboidea de la misma manera. Son uno dorsal, uno plantar e interóseo. Entonces, de una manera general, de una manera memotécnica, ustedes quieren, en esta región vamos a tener lo que son los ligamentos dorsales, plantares, interóseos que se van a encontrar. Para que puedan comprender mejor, ¿verdad? Entonces, no hay tampoco otro ligamento, ¿no? Bien, luego tenemos, entonces, vamos a describir esta articulación, que tal vez es una de las articulaciones, como les decía, importantes, porque va a unir los huesos de la primera fila con la segunda fila, pues llamada también articulación transversa del tarso, ¿no? Que va a estar conformada por dos articulaciones, ¿no? La articulación astragalo-calcáneo-navicular, que tiene un segmento de esfera, y una calcáneo-cuboidea, que es sencilla de montar, ¿ya? Entonces, estas es las dos articulaciones que forman parte de esta articulación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta primera articulación, va a estar formado de esta primera articulación a la astrágalo-calcáneo navicular, que va a estar formado por la cabeza del astrágalo, ¿sí? Y acá se va a encontrar la cabeza del astrágalo, ¿sí? Un segmento, luego tenemos un posterior que está formado por el calcáneo y la otra que va a estar formado por un segmento navicular. Entonces, los tres huesos en sí forman parte de esta articulación. Van a estar reforzados por una cápsula articular y reforzados por ligamentos. Un ligamento que es el ligamento calcáneo navicular plantar, que se encuentra en la región plantar. Luego tenemos un ligamento astrágalo-navicular o ligamento talonavicular, ¿no? Un astrágalo-calcáneo interóseo, que es propia de esta articulación, y el calcáneo navicular. Entonces, estos son los ligamentos que se van a encontrar en esta región, ¿no? Y este último mencionado, que también forma parte del ligamento, un ligamento que es bifurcado, ¿no? Luego tenemos una articulación calcáneo-cuboidea, que tiene el segmento de silla de montar, ¿no? Entonces, esta articulación va a estar formada por la superficie articular que se encuentra en el calcáneo y la superficie articular que se encuentra en la parte posterior del cuboides. Como hemos dicho, esta articulación es en silla de montar, ¿sí? Va a estar reforzado por un ligamento calcáneo cuboideo dorsal, un ligamento plantar largo, ¿no? Que tal vez es uno de los más importantes y gruesos que se encuentra en esta región, y un ligamento calcáneo cuboideo, ¿sí? Entonces, esos son los ligamentos que se van a encontrar en esta región, ¿ya? Vamos a poder ver. Bien, ahí te les voy a mostrar entonces ese ligamento. Creo que no lo he podido insertar acá, pero es el ligamento de mayor calibre, podemos decir, que se encuentra en esta región, ¿sí? Luego tenemos la articulación tarso-metatarsiana, ¿sí? La tarso-metatarsiana, como les mencionaba, también llamada la articulación del Lisfranc, ¿sí? Es una articulación que va a estar formada por un arco tarsiano y un arco metatarsiano, ¿sí? Este es entonces todo el arco tarsiano y el arco metatarsiano. Va a estar formado igual de la misma manera por tres cápsulas articulares que se van a encontrar entre las distintas estructuras óseas, reforzados por ligamentos, que tenemos los ligamentos tarso-metatarsianos dorsales, plantares e interóseos. Mencionar que los ligamentos dorsales se encuentran en número de 7, ¿sí? El primero va del cuneiforme medial, se va a dirigir hacia de una manera divergente al cuneiforme medial y al primer hueso metatarsiano, ¿ya? Entonces, acá podemos ver que se dirige, ¿no? Al primer metatarsiano, del cuneiforme al metatarsiano. Luego, un segundo que son tres
siguientes que se extienden desde el segundo metatarsiano a las cuñas, ¿sí? Y los últimos que se extienden desde el cuneiforme lateral y del cuboides hacia los últimos 3, ¿no? Entonces estos se van a encontrar en la región dorsal. Y en la región plantar van a unir entonces el primer metatarsiano mediante ligamentos que se dirigen al segundo y tercer cuneiforme, ¿no? Del cuneiforme intermedio se van a dirigir hacia el segundo metatarsiano y los otros fascículos que nacen del cuneiforme lateral que se van a dirigir a los metatarsianos últimos, ¿no? Entonces, de esta manera se van a encontrar reforzados por estos ligamentos que van a unir los distintos huesos del metatarso con el tarso, ¿ya? Y los metatarsianos, cuneo-metatarsianos interóseos, ¿no? Son los otros ligamentos que se van a encontrar, ¿no? El primero que se encuentra entre el cuneiforme medial y el segundo metatarsiano, ¿sí? Aquí hay un interóseo, el segundo interóseo que se encuentra entre el cuneiforme lateral y los metatarsianos segundo y tercero, y el otro que se encuentra en el cuneiforme lateral y el tercer metatarsiano. Entonces son los ligamentos que se van a encontrar en esta región, ¿de acuerdo? Los movimientos son de leve desplazamiento. Luego tenemos las articulaciones intermetatarsianas. Generalmente son articulaciones planas, ¿sí? Son articulaciones planas. Las superficies articulares, las carillas articulares que se van a encontrar justamente en esta región, reforzadas por una cápsula articular. Luego tenemos los ligamentos metatarsianos, ¿no? Dorsal, plantar e interóseo. ¿Ve? Mantenemos todavía ese esquema de los ligamentos, ¿no? Plantar, dorsal e interóseo, ¿sí? Entonces, generalmente son articulaciones simples, pero están reforzadas por este tipo de estructuras anatómicas, cápsula articular y los 3 grupos ligamentarios. Luego tenemos las articulaciones metatarsofalángicas, que corresponde a esta articulación, metatarsofalángicas, que son esferoideas en segmento de esfera, y va a estar reforzada por los ligamentos de la misma manera, que son que son plantares y dorsales, ¿de acuerdo? Esos son entonces los grupos ligamentarios que se reforzan a la cápsula articular, reforzados de la misma manera por una membrana sinovial. Esta articulación tiene características similares a la articulación metacarpofalángicas en la extremidad superior, ¿sí? Y las interfalángicas, las articulaciones interfalángicas que son del tipo gínglimo. Las superficies articulares obviamente corresponden en una de ellas a la extremidad distal de la falange y la extremidad superior de la falange subyacente, ¿verdad? Y los medios de unión, una cápsula articular que va a estar reforzado igual por los ligamentos que son laterales, media lateral, y los movimientos que va a permitir esta articulación son movimientos de flexión y extensión, ¿de acuerdo? Bien, básicamente estas son las articulaciones que se mencionan en el miembro inferior. Como podrán ver, no son muchos nombres que tienen cada articulación, ¿verdad? Y eso lo hemos mencionado de una manera general, porque tendríamos que describir las distintas superficies articulares a detalle, que ya se le ha hecho obviamente en la parte descriptiva de este segmento, ¿verdad? En la parte clínica, si hablamos un poquito de parte clínica, todas estas articulaciones lo que van a producir generalmente son las luxaciones, ¿no? ¿Qué es la luxación? Más simplemente es la pérdida de la solución, o una solución de continuidad de la superficie articular. Muy frecuentes las luxaciones de la cabeza del fémur, de la articulación coxofemoral. Lo mismo pasa en la rodilla. En la rodilla inclusive puede haber compromiso con la ruptura de los ligamentos cruzados, ruptura de los meniscos, ¿sí? Es una patología muy frecuente. Y la otra que les decía, a nivel de la articulación talocrural, que se presenta y van a escuchar ustedes cuando estén en cursos superiores, las articulaciones sobre todo trimaleolares, ¿no? Entonces, estas son
Estas son de una manera general las características que tiene esta articulación. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen, por favor, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Como les digo, he tratado, digamos, de hacer un resumen, ¿no? Porque abarca muchos acápites y tópicos en este segmento. Bueno, sí, si no hay preguntas, agradecerles por la atención. Espero que les ayuden algo para comprender de una manera general y puedan ustedes desarrollar con mayor detalle cada una de las articulaciones que se encuentran en este segmento. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Hasta luego y que tengan una buena jornada. Doctor, disculpe, ¿dónde va a subir la Gracias, clase? Doctor. Doctor, ¿dónde va a Gracias, subir? doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. No se preocupen, yo lo voy a pasar de todas maneras la clase al jefe de cátedra y él seguramente compartirá esta, ¿ya? Ya, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias.